Vamos a ampliar esa información, por favor, y para ello queremos dar la más cordial bienvenida al doctor Carlos de Villegas, que nos va a hacer esta explicación. Muy buenos días, precisamente para que nosotros podamos apreciar y sepamos diferenciar entre una gripe, un resfrío, una alergia o coronavirus. Y precisamente le estamos presentando este cuadro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si la persona tiene fiebre, sí, eso deriva en una experimenta falta de aire, sí, podría tener coronavirus. Pero si la respuesta es no, podría tener una gripe. En el siguiente cuadro, ¿tiene fiebre? No. Si esa es la respuesta. ¿Tiene los ojos irritados? Sería la siguiente. Si la respuesta es no, podría tener un resfriado común. Si la respuesta es sí, podría tener una alergia. De esa manera nosotros queremos empezar a explicar. Sin embargo, existen factores primordiales que nos podrían ayudar a diferenciar entre estas enfermedades. Por favor, explíquenos. Con todo gusto. Una de las cosas que más afecta o preocupa a las mamás es el hecho de que un niño puede estar, y a veces la mami consulta porque tiene un niño resfriado por mucho tiempo. Y resulta que esto no es un resfrío común, sino es una rinitis alérgica. Entonces, como se ha mencionado, la fiebre es uno de los factores principales que nos puede ayudar a determinar si esto se trata de un problema alérgico simplemente o si se trata de un proceso infeccioso. Normalmente las alergias no cursan con fiebre, pero los procesos infecciosos sí. Cuando hablamos de proceso infeccioso ya estamos hablando de 3 padecimientos que debemos diferenciar: el resfrío común, la gripe o el síndrome gripal y, bueno, lo que estamos hablando ahora, la enfermedad por coronavirus. Entonces se dice que uno de los factores principales, sobre todo, es el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, además de la elevada fiebre. ¿Estos síntomas podrían variar entre las personas? ¿Podría ser intensos en unas y tal vez más leves en otras? Correcto. En el grupo etario de los niños, por ejemplo, el dolor en el pecho es una cosa que es muy poco probable. No debería doler el pecho en estos niños, pero lo que sí manifiestan, y de forma muy temprana, es este síntoma de sensación de falta de aire. Tienen una tos que es muy intensa, los accesos de tos causan dolor y el niño empieza a presentar fatiga o falta de aire. Precisamente vamos a poner el siguiente cuadro para que nosotros podamos conocer un poquito más acerca de los síntomas específicos del coronavirus. ¿A qué órganos afecta? Por favor, algunas personas infectadas no muestran ningún síntoma, mientras que para otros pueden ser graves, como le decíamos. Incluso, doctor, ¿podrían ser portadores del coronavirus y no presentar sintomatología? Correcto. Todavía no se ha descrito portadores asintomáticos como tal. Son personas que tienen el virus, pero que no han manifestado una enfermedad muy fuerte. Y esto ocurre también con la influenza, por ejemplo, o el síndrome gripal, donde los pacientes pueden ser portadores de la influenza, son transmisores de la enfermedad, pero no manifiestan una enfermedad. Esto está mucho en relación al sistema de defensas que tiene cada organismo. Como se ha visto y de acuerdo a las últimas publicaciones, los grupos etarios o más vulnerables son personas de la tercera edad, personas con patología crónica preexistente y obviamente vamos a ver todavía de qué manera esto va a afectar a la población más vulnerable también, como son los niños menores de 2 años. ¿Cuán letal es esta enfermedad? Bueno, el coronavirus se va a presentar principalmente con fiebre también y tiene que haber una cosa importante, tiene que existir el antecedente de que la persona sospechosa de ser portadora de coronavirus tiene que haber estado en contacto con alguna otra persona sospechosa o diagnosticada por coronavirus o tiene que provenir de un lugar donde la epidemia está en un pico alto, vale decir, la China, Estados Unidos también, Italia, Europa, en parte de Europa, en Italia, España, etcétera. Entonces, casos importados. Esos son casos importados, entonces tiene que haber ese antecedente. Si nosotros vemos en este momento en La Paz un niño, por ejemplo, que no ha salido de la ciudad, que no ha estado en contacto con gente que haya venido de estos lugares epidémicos y presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria, primero tendré que pensar en que se trata de un problema de síndrome gripal antes de pensar específicamente en un coronavirus. ¿Esto para qué? Porque quizás vamos a tener más casos en las siguientes semanas, meses, y lo que tenemos que evitar es sobresaturar nuestros sistemas de salud primero y evitar, obviamente, también el gasto de recursos en hacer pruebas que no sean estrictamente necesarias para determinar la enfermedad. Bueno, por favor, doctor, vamos a ver el siguiente cuadro. Queremos saber el modo de transmisión, cómo se contagia, cómo se propaga el coronavirus. ¿Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas? ¿A través del aire, al toser, al estornudar, al tocarse la nariz, la boca, los ojos y después de estar en contacto con superficies contaminadas sin antes lavarse las manos? ¿Estos son los únicos medios de transmisión? Por el momento es lo que se conoce y lo que se ha descrito. El método de contagio, no solamente del coronavirus, también de la gripe y del resfriado común son los mismos. La persona infectada elimina los virus a través de las gotitas de saliva que elimina al hablar, al toser o al estornudar.
Por eso que es muy importante cubrirse siempre la boca y la nariz al estornudar o al toser, el aseo de manos, que es muy importante para evitar. Una persona sana puede ni siquiera haber estado en contacto con una persona enferma, pero el tocar una superficie que esté contaminada y llevarse las manos hacia los ojos, a la nariz o hacia la boca puede hacer de que se produzca el contagio. Y por favor, para finalizar el siguiente cuadro, queremos saber cómo debemos prevenir, cómo podemos evitar el contagio. Explíquenos, por favor, doctor, de qué manera, cuáles son las recomendaciones que se dan. Se ha hablado mucho en las últimas semanas respecto a lo que es el aseo de manos, el uso del alcohol en gel, el evitar el contacto directo de manos entre personas, especialmente el contacto con personas enfermas. Y me parece que creo que si algo bueno podemos sacar de todo esto es de que la población ha empezado a tomar conciencia lo importante que es lavarnos las manos, utilizar alcohol en gel y tener estas medidas de aseo respiratorio al toser o al estornudar, porque definitivamente no solamente nos estamos preparando o estamos combatiendo una infección por coronavirus que la tenemos en epidemia. La Organización Mundial de la Salud ha publicado una lista, que son más de 30 enfermedades, entre las que están coronavirus, gripe, hepatitis, fiebre tifoidea, etcétera, que se pueden prevenir con estas sencillas medidas que son la higiene de manos y la higiene respiratoria. Muy bien, doctor, como usted nos decía, evidentemente sí se necesita un diagnóstico médico, una prueba, pero tenemos que aprender a diferenciar precisamente los síntomas cuando se trata de una alergia, cuando se trata de una gripe, de un resfrío o de coronavirus. ¿Qué momento nosotros debemos recurrir a los médicos para saber si realmente se trata de coronavirus? Primero, si obviamente estamos llegando de un país en el cual hay una epidemia alta y está determinado y se conoce perfectamente. Segundo, si el niño o el paciente tiene fiebre, tiene tos muy intensa y tiene sensación de falta de aire o dificultad para respirar. En los niños esto se traduce por aleteo de la nariz, aumento de la frecuencia respiratoria, se hunde el pechito al respirar. Esto nos habla de datos de dificultad respiratoria y es ahí donde debemos acudir a un centro respiratorio, porque el coronavirus no solamente sí puede ser grave, la influenza también puede ser grave. El año pasado hemos tenido 22 casos reportados de fallecimientos entre adultos y niños por influenza H1N1, entonces también puede complicarse una influenza. Entonces, estas son las razones por las cuales uno debe acudir a un centro de salud. Ya el médico establecerá, de acuerdo a los antecedentes epidemiológicos, si es conveniente hacer las pruebas de laboratorio para establecer si se trata de una u otra cosa. Muy bien, doctor. Nosotros reiteramos entonces las recomendaciones para evitar el contagio. Ahí está, lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón o alcohol en gel, las veces que sea posible. Estamos revisando la segunda recomendación, cubrirse al toser o estornudar, taparse con el codo flexionado o con un pañuelo y posteriormente descartarlo y lavarse nuevamente las manos. Como tercera recomendación, recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. La cuarta, evitar los lugares concurridos y cerrados, también evitar el contagio con fiebritos y por último el contacto animal. Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos. Son las recomendaciones de nuestros especialistas para poder evitar precisamente el coronavirus. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y por las recomendaciones. Claro que sí. Bueno, y con esta información, amigos, nosotros continuamos con más. Después de la pausa, seguimos con más en la revista.